Nuestro quinto día de oración, de ayuno, este 5:40. Llevamos en el día 5 de los 40 que nos hemos propuesto en oración y ayuno. Y Dios nos direccionó a tomar las promesas desde el Antiguo Testamento y haciendo un recorrido de las promesas de Dios con respecto a la presencia del Espíritu Santo en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Y tremendo es que nos hemos encontrado con que casi todas las veces que el Señor prometió el Espíritu Santo a la iglesia estaban en tiempo de crisis. Isaías iba a profetizar el cautiverio, Ezequiel profetizó durante el cautiverio, y han sido las promesas y las palabras proféticas que hemos estudiado y visto estos 4 días. Hoy llegamos a un profeta también del Antiguo Testamento, una palabra muy conocida porque la citó Pedro en su primer discurso de Pentecostés, y es el profeta Joel. También su mensaje, también la palabra profética que Dios le dio, los estudiosos aseguran que este libro de Joel, aunque no precisa un dato exacto de su fecha en que fue escrito, aunque no precisa un dato en exactitud de la historia, por el capítulo 3, versículo 1, dice: he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo haré volver la cautividad de Judá a Jerusalén. Entonces, basado en ese capítulo 3, versículo 1, se asume de que Joel también es un libro posexílico, es decir, que vino posterior a la salida de los judíos del exilio. Entonces, importante conocer este contexto, porque cada promesa, cada palabra que Dios nos dio empieza a adquirir propósito y significado dentro de ese contexto. Pues nosotros no estamos en un cautiverio, pero estamos bajo una pandemia. No estamos bajo el juicio del Antiguo Testamento, pero sí estamos bajo trato y como sociedad, como trato divino. Yo quiero comenzar en esta mañana leyendo Joel capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: toquen alarma en Jerusalén, den grito de guerra en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo, porque está cerca el día del Señor. Dice la Reina Valera: tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel, dentro de su libro, lo primero que escribe hace referencia a hacer atalayas y anunciar el juicio de Dios, anunciar la venida del Señor, anunciar que el día de Dios está cercano. Y esta palabra aplica para nosotros en este tiempo. Lo que estamos viviendo son señales de que va a haber un día de juicio, va a haber un día en el que Dios intervendrá al mundo, demandará su palabra, demandará todo lo que Él hizo en medio de su pueblo. Así que yo quiero en esta hora empezar a entender esta alarma, este tocar alarma, este tocar trompeta, y somos ese instrumento por el cual Dios utiliza a su pueblo para tocar trompeta, shofar, para anunciar al mundo que el fin se acerca, el día del Señor se acerca, y que esto es una realidad. Esto no es un mito, esto no es un juego, es una realidad. Y dice el versículo siguiente de Joel allí, dice el versículo 2: en un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas, de repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Mire cómo Joel, en este tiempo de alarma, de trompeta y de juicio, anuncia de que va a ser un día de oscuridad y penumbra, nubes densas, sombras profundas. Pero esa palabra de repente me hace pensar en cómo llegó esta crisis al mundo. Quizás celebramos un diciembre de 2019, lejos de imaginar de que este 2020 fuese así.
Quizás iniciamos un 1 de enero, un comienzo de año, lejos de imaginar que de repente estuviésemos sumergidos en una situación como la que estamos. Así son los juicios de Dios. Y Joel empieza a anunciar ese juicio y ese día del Señor. Iglesia y amigos familiares que nos escuchan, el día del Señor va a venir de repente. Y así como el coronavirus, la pandemia, manifestó la vulnerabilidad del mundo, del sistema, de la sociedad, de la economía, de las grandes potencias, así como un virus tan sencillo desestabilizó toda la sociedad de repente. Imagínense cuánto más cuando dice un ejército grande y poderoso de parte de Dios a ejecutar juicio. Así que, iglesia, esto es delicado e importante. Pero el mensaje de Joel no solo se quedó en anunciar un juicio y en el día del Señor, sino que él avanza allí en el mismo capítulo 2, también trae un llamamiento al pueblo. Quiero que veamos el siguiente, versículo 12, dice así: por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí todo pueblo, vuestro corazón con ayuno, lloro y lamento. Dice la palabra del Señor entonces que Dios está llamando a su pueblo. Versículo 12 dice: ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. La versión que tenemos allí en pantalla dice: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Joel no solo se encargó de anunciar un juicio. Joel no solo se encargó de tocar trompeta y decirle al pueblo que ayunara, y por eso estamos en ayuno estos 40 días, porque es una convocatoria de parte de Dios. Entonces Él dice: convoquen al pueblo en oración, en ayuno, en ruego, en cilicio, ceniza. Eran expresiones de dolor hacia Dios, y decirle: Señor, ten misericordia. Y es un llamado que Joel está haciendo en un tiempo que ellos estaban viviendo de cautiverio, en un tiempo que ellos estaban viviendo de destierro y de ruina. Dios les está diciendo: oren, ayunen. No solo porque viene el día más fuerte de juicio, no solo porque viene el día del Señor, sino porque necesitamos que Dios intervenga. Necesitamos que el Señor responda a nuestras oraciones. Por eso los que no están en oración y ayuno, yo te invito a que no termines esta pandemia, no inicies una transición a la normalización, entre comillas. No terminemos este ciclo como hemos venido. Hagámoslo en el poder del Espíritu. Hagámoslo no con fuerza ni con ejército. Hagámoslo no con poder humano, sino con el Espíritu Santo. Por eso te invito, hermano, a que si no has hecho ayunos, entres en este mover de oración y ayuno. Note que es parte del anuncio profético: orad y ayunad y clamar al Señor. Y dice la palabra del Señor que Él es misericordioso, y que en este tiempo convirtamos nuestro corazón al Señor. Iglesia, este es un tiempo de regresar a Dios. Este es un tiempo de volver al Señor. Y entonces Joel habla de juicio, pero Joel habla de llamamiento también. Está llamando a la gente a arrepentimiento, a convertirse. Recuerde que arrepentimiento es cambiar la mentalidad con respecto al pecado. Está llamando a su pueblo a la oración, al ayuno. O sea que el mensaje bíblico no solo trata de juicio, trata de llamado al cambio, al volver a Dios, a regresar nuestro corazón al Señor. Pero Dios prometió que si el pueblo hacía esto, note la palabra y la promesa que también habla allí en el versículo 23. Mire lo que dice la Escritura: alégrense, habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad.
Volverán las lluvias del otoño, así como las de la primavera. La Reina Valera dice, porque has dado la primera lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la tardía como al principio. Entonces el versículo 23 habla de una restauración, de un motivo de alegría de parte del pueblo de Dios, porque Dios va a seguir enviando lluvia a sus cultivos. Y el versículo 24 dice, las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. Hermano, Dios dice que toca trompeta, anunciando juicios, pero está haciendo un llamado al arrepentimiento, a convertirnos, a volver a Él. Pero también promete que va a restaurar nuestros bienes. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. Dios prometió provisión, restaurarle la provisión a este pueblo que había estado en cautiverio, restaurarle la provisión a este pueblo que había experimentado una parte del juicio de Dios, de la disciplina del Señor. Por su pecado y su rebeldía ellos habían ido a cautiverio. Entonces Dios anuncia este cautiverio, anuncia este juicio, anuncia el día del Señor, hace un llamado a la oración, al ayuno, al arrepentimiento, al cambio. Pero también el Señor está hablando de que volvamos a Dios, de que volvamos a Cristo, de que volvamos nuestra vida a Él, y entonces habrá una restitución, vendrá lluvia del cielo, los cielos estarán abiertos, la siembra volverá a dar su fruto, su cosecha. Hermano, una de las preocupaciones más grandes de las personas en este tiempo es la economía. Los pronósticos, ayer miraba unos gráficos en uno de los noticieros, de los periódicos más importantes del país, miraba las gráficas de los pronósticos de la economía en el país y en el mundo, no son positivos. Hablan de altos índices de desempleo, hablan de bajo consumo, la gente no quiere consumir en este tiempo. Aunque dieran luz verde a todo el comercio, la gente tiene reserva, no tiene actitud de salir a gastar todo, inclusive lo que no tiene o no ha ganado en este tiempo. Así que los pronósticos no son favorables ni son buenos. Pero aquí es donde nos preguntamos, ¿a quién escuchamos? ¿A dónde está puesta nuestra esperanza? ¿En el sistema económico? ¿En el sistema de reactivación financiera que tiene el presidente? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Yo creo que nuestra esperanza en estos 40 días de oración y ayuno es, Señor, volvemos a ti, regresamos a ti, porque la provisión, la lluvia del cielo y la cosecha viene de tu mano en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo te invito, hermano, a que puedas tomar esta palabra profética que Dios está haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Dice el pasaje allí de Joel, no solo habla de este llamado al arrepentimiento, a experimentar la cosecha, la bendición de Dios, sino que ahí es donde viene el propósito que nos atañe en esta mañana de por qué citamos a Joel. Porque él es el profeta que anuncia el Pentecostés. Y dice allí el versículo 28. Y dice, entonces después de hacer todas esas cosas, escuche bien, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Escuche bien lo que está diciendo. Después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu. Note que Dios está diciendo que va a traer la presencia del Espíritu a su pueblo. Volviendo al contexto de la palabra, este pueblo estaba en cautiverio, Dios los está sacando, les está llamando a la oración, al ayuno, les está diciendo que regresen a Él, que va a abrir el cielo y va a enviar de nuevo la lluvia para bendecir sus tierras, sus campos. Pero no la restauración, y quiero que prestes atención a esta palabra y que la recibas de corazón en el nombre de Jesús. Tu restauración
después de esta pandemia, no solo es que tengas un buen trabajo, no solo es que se estabilicen tus ingresos, no solo es que haya lluvia y bendición sobre tu casa. Note que Dios sella la restauración con el Espíritu Santo sobre su pueblo. Porque muchas personas ahorita están diciendo, sí, Señor, restaura mi trabajo, restaura mis cosechas, restaura mis siembras. Pero hermano, si hubiese sido así, entonces la profecía llega hasta ahí: abriré los cielos, derramaré lluvia y tendrán cosechas, y ya. Pero aún no termina la palabra profética. Él va más allá y dice: derramaré mi espíritu sobre toda gente, y sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Mire este lenguaje del Espíritu activándose en el pueblo de Dios. Palabra profética, sueños, visiones de parte de Dios. Es decir, que la plenitud del hombre no está en sus bienes. Es decir, que la plenitud del hombre no está en tener cosecha abundante y vino nuevo en sus lagares. Es decir, que la plenitud del hombre, escúcheme bien, es la presencia de Dios en su corazón, es la presencia de Dios en su casa, es la presencia de Dios llenando toda su vida. Porque Adán y Eva no perdieron solamente el Edén. Adán y Eva perdieron la presencia de Dios. Entonces cuando el hombre está plenamente restaurado, es el hombre que experimenta de nuevo al Espíritu de Dios, como en los tiempos del inicio, del diseño de la creación. Y pidámosle a Dios en estos 40 días que restaure este lenguaje. Vamos a tomar este día quinto, esta palabra de Joel, esta palabra profética de Joel, y le vamos a decir: Señor, mi restauración total no es la economía, no es salir a trabajar normal, no es a que todo se active de manera normal. Mi restauración total es tu presencia. Y le hablo a aquellos que han dejado morir su ministerio. Y le hablo a aquellos que han perdido su pasión. Le hablo a aquellos que han perdido su propósito. Tu vida va a ser igual de infeliz hasta que no tengas al Espíritu Santo llenando tu corazón. Tu vida aún después de la pandemia seguirá siendo vacía si no tienes la llenura del Espíritu Santo en tu corazón. Así es que en estos 40 días tomemos la palabra que Dios nos dijo, no con fuerza ni con ejército, sino con tu espíritu. Y digámosle: Señor, quiero activar mi lenguaje contigo. Háblame a través de sueños, háblame a través de visiones, háblame a través de palabra profética, pero quiero restaurar mi relación contigo. Y dice el versículo 29, iglesia: en esos días, dice Joel, derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes hombres y mujeres por igual. Escúcheme bien lo que dice el Señor. En esos días, Joel está profetizando unos días por venir. Esos días era el Pentecostés. Por eso cuando vino el Pentecostés, Pedro citó a Joel. Dijo, así como dijo el profeta Joel: en aquellos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. En aquel entonces había señores y esclavos, amos y esclavos. Quizá los privilegios de los reyes irían hacia los señores y no hacia los esclavos. Pero cuando Dios prometió derramar el Espíritu Santo, dice que lo va a derramar sobre jóvenes, sobre ancianos. Es decir, no hubo límite de edad. Y luego dice en hombres y mujeres. Entonces aquí tampoco hubo diferencia de género para aquellos machistas que quieren decir que solo Dios usa a los hombres. También Dios dijo que derramaría el Espíritu Santo sobre las mujeres. Y también Dios le habló a los tal vez clasistas que pensaban que solo Dios iba a privilegiar a unos y abandonar a otros. Y el Señor dijo: sobre siervos y sobre siervas derramaré mi espíritu por igual. Escuche esa palabra, por igual. Dios nos va a dar la misma medida del Espíritu Santo que le dio a la iglesia primitiva, nos la va a dar a nosotros en este tiempo. La misma medida de la gloria, de la presencia. Porque la Biblia dice que el Espíritu no viene por medida, no viene por pedazos. La misma plenitud de Dios está con nosotros en esta hora. Así que, hermano, yo quiero que en este quinto día de oración y ayuno vamos a recibir esta palabra profética. Amén. De parte de Joel.
Vamos a entender de que sí, Dios trae juicios y de que viene un día del Señor y que viene un día peor de repente, un día peor que esto que vivimos. Pero que por eso aceptaremos el llamado de Él, a venir a Él, a regresar a Él, a volver nuestro corazón a Él en oración y en ayuno. Los cielos se van a abrir, la lluvia temprana y tardía va a descender, tus campos van a florecer, van a cosechar y vas a recibir la bendición de parte de Dios. Y para sellar la bendición, la presencia de Dios vendrá a llenar nuestras casas y corazones. Yo le invito a que hagamos una oración allí, a que le pidamos al Espíritu Santo que bendiga nuestras vidas de manera especial. Recibir esta palabra y decirle: Señor, mi restauración total es tu presencia. Sí, gloria a Dios por el vino, el aceite y el trigo, pero Él nos completa y lo llena todo en todo. Ahí donde tú estás, yo te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y hagamos una oración juntos, ahí con tu familia, con tus hijos. Abrázalos, tómalos allí, vamos a orar juntos. Vamos a decirle: Padre Celestial, creemos que eres un Dios de verdad. Creemos, Padre bendito, que eres un Dios de juicio. Y que así como ha venido este trato, esta disciplina al mundo en este tiempo, somos conscientes de que esto es la señal de que algún día vendrá el juicio final, el día del Señor, la rendición a cuentas, y será de repente, dice la palabra. Por eso en esta hora yo te invito ahí con tu familia, dile: Señor, ayúdanos a prepararnos como familia. Ayúdanos a estar listos para que el de repente nunca nos sorprenda. Por eso queremos volver a ti en oración, convertirnos a ti, regresar a ti. Y si estás apartándote del Señor, si te estás alejando de la oración, si te estás alejando de la palabra, regresa. Dios te está dando esta oportunidad. Regresa a Dios. Regresa al Espíritu. Regresa al Rey del cielo. Y si no estás en los ayunos, pídele a Dios la fuerza y métete en estos ayunos. Métete en estos ayunos. Métete en este tiempo de oración. Coloca tu carga, tu necesidad a Dios en esta mañana. Yo sé que sigue siendo una preocupación en muchos. Las finanzas, la economía, las deudas, las cuotas con los bancos. Pero dile en esta hora: Señor, yo creo que mi bendición, la reactivación económica, la restauración financiera no depende del presidente, no depende de los pronósticos de la banca mundial. Yo creo que mi bendición depende de la mano del Todopoderoso, de la mano del Rey de Gloria, de tu mano poderosa, Señor de los cielos. Porque como nos decías, en tiempo de crisis seremos prosperados y en tiempos de hambre seremos saciados. Señor, abrimos nuestro corazón en esta hora y dile: creo, Señor, creo, Padre, que los campos darán su cosecha en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Ora creyéndolo en el nombre de Jesús. Pero por encima de todas las cosas, yo te invito a que le digas: Señor, aunque yo tenga trigo, vino y aceite, si no te tengo a ti, no tengo nada. Si no te tengo a ti, me faltaría todo. Por eso te necesito a ti, Espíritu Santo. Aunque tuviese todos los bienes, aunque tuviese todas las cosas, Señor, necesito tu presencia, Dios, en mi corazón. Díselo en esta hora al Señor. Dile: Padre, necesitamos tu presencia en nuestra familia. No solo el vino, el aceite, el trigo. Necesitamos tu presencia. Llénanos. Y tomamos esta quinta palabra profética, tomamos esta quinta promesa de que el Espíritu Santo es una realidad en nosotros en este tiempo.
en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias. Amén y amén. Alabado y glorioso sea el nombre de nuestro Señor. Bendecimos a nuestro Rey, bendecimos a nuestro Padre Celestial. Alaba al Señor allí donde tú estás con tus labios. Hónralo, dile cuán hermoso y precioso es su nombre, porque Él dio esta palabra profética a un pueblo que estaba en cautiverio. Les hizo un llamado al arrepentimiento, les prometió las lluvias, pero les prometió su presencia en medio de ellos. Mis amados, una alegría poder estar con ustedes. Esta semana queremos hacer una invitación a seguir en oración y en ayuno de manera especial, a seguir en este tiempo de búsqueda. Recuerde que tenemos 3 horarios para hacer nuestro devocional, para que no aguantes hambre, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si no vas a desayunar, necesitas tomar palabra de Dios. Amén. Si no vas a